esta conferencia comenzará a grabarse. Ahí estamos, ahí sí estamos seguros. Vamos a ver, entonces, lo que nos dice... ¿dónde está? Nos dice Erickson, la importancia de esta doctrina radica en que nuestra fe reside en que Jesús sea realmente Dios hombre y no simplemente un hombre extraordinario. Ese es un punto clave, es un punto medular de la fe cristiana. Hoy en día ustedes pueden encontrar algunos teólogos que, bueno, la verdad son teólogos en su mayoría, de los que he podido ver, teólogos que eran evangélicos y que ahora ya no están en las líneas evangélicas, y teólogos que eran católicos pero que fueron expulsados de la Iglesia Católica, que dicen que no es necesario que Jesucristo sea Dios, que básicamente fue un buen tipo y que como un buen tipo es un buen ejemplo a seguir, y que nosotros deberíamos seguir su ejemplo de justicia, de ética, de moral. Ese sería el verdadero proceso de la salvación. Pero como les digo, en casi todos los casos de los que plantean eso son personas que se salieron de la iglesia evangélica o que fueron expulsados por la iglesia católica. Entonces, en ese sentido, pues, no son una referencia muy adecuada como para seguir. Pero, en cambio, en lo que son las iglesias como tal, consideran a Jesucristo como el Hijo de Dios o consideran como un Dios hombre, y ese punto es clave para nuestra salvación. Cuando leamos el texto de José Ignacio González Faust, ustedes van a ver que algo menciona este tema, porque para él es clave el tema de la divinidad de Cristo. Si no hay la divinidad, si Cristo no era Dios, en vano es nuestra fe, porque si Cristo no era Dios, no tiene poder ni autoridad para salvarnos. Entonces, por esa razón se vuelve radicalmente importante la divinidad de Cristo. Y entonces, para poder hacer una reflexión sobre eso, nuestro autor empieza por mostrarnos la autopercepción de Jesús. Es decir, comenzamos a hacer una reflexión en base a lo que vemos en los evangelios y vamos viendo cómo Jesús se veía a sí mismo. Y eso nos va a dar algunas pistas de si él se consideraba a sí mismo Dios o no lo consideraba de esa manera. Entonces, vemos, por ejemplo, en Mateo 13:41, que Jesucristo habla de sus ángeles, que la verdad es que eso es una frase bastante pesada. Si es que hablamos de un término de divinidad que hable de sus ángeles, no de los ángeles de Dios, sino de sus propios ángeles, pues nos está hablando de su carácter similar al de Dios. Nadie puede decir yo tengo mis propios ángeles, salvo en la Iglesia Católica, que dicen que tienen su ángel de la guarda, pero ese es otro tema. Acá estamos hablando de que Jesucristo puede decir que tiene a su haber un grupo de ángeles que le pertenecen. Entonces, y de hecho, cuando uno lee la versión que está en otro de los evangelios, se habla en cambio de los ángeles de Dios. Entonces, como que hay ese intercambio entre hablar de mis ángeles por parte de Jesús y los ángeles de Dios cuando Jesús está hablando. Entonces, para él da lo mismo decir lo uno o lo otro. También nosotros vemos que en ese mismo texto, en Mateo 13:41, se hace referencia al reino. Si ustedes tienen sus Biblias, podemos buscarlo en Mateo 13:41. Dice, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen lo malo. Entonces, habla de sus ángeles y habla de su reino, hablando del Hijo del Hombre. Recuerden que constantemente Jesucristo se autodenominaba el Hijo del Hombre. Otro ejemplo, se arroja a sí mismo la autoridad de perdonar pecados. Por ejemplo, lo tenemos en Marcos capítulo 2, verso 5, donde nosotros vemos que Jesús dice, cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, los pecados te son perdonados. Son ustedes, Jesucristo se da, ni siquiera en el nombre del Padre, tus pecados te son perdonados, o Dios te perdonará tus pecados, sino que directamente le dice tus pecados te son perdonados. Se da una discusión entre los fariseos sobre lo que está diciendo Jesús y lo consideran algo blasfemo,
Y en el verso 8 dice, enseguida Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, así que les preguntó, ¿qué es lo que cavilan en su corazón? ¿Qué es más fácil, que le diga al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O que le diga, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, este le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces, nos está mostrando una autoridad que teológicamente para los judíos solamente tenía Dios. Solo Dios podía perdonar pecados, nadie más. Pero Jesucristo dice, el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre la tierra para perdonar pecados, lo cual es otra pista de esa divinidad de Cristo. Otro ejemplo lo tenemos en lo que es la descripción de sí mismo como quien juzga a las naciones, en Mateo 25:31. Dice el texto, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se levantará en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas ante él. Noten que está mencionándonos a Jesucristo, al Hijo del Hombre, como el que vendrá a juzgar a las naciones. En el Antiguo Testamento, quien juzga a las naciones siempre es Yahvé o Jehová o el Señor. Pero en el caso del Nuevo Testamento se lo presenta a Jesucristo como quien va a juzgar a las naciones. Repito nuevamente, básicamente en el sentido de que él, Jesucristo siempre menciona de sí mismo como el Hijo del Hombre, y en este caso pues habla del Hijo del Hombre como quien vendrá a juzgar a las naciones. Una última que se menciona en esta página es que se describe como alguien que tiene autoridad sobre el sábado. De igual manera, ustedes saben que el sábado estaba estipulado en los 10 mandamientos, son de las tablas que baja Moisés del monte de Dios, donde Dios con su dedo, con su propio dedo, había escrito cuáles son las normas que debían seguir los israelitas. Así que el sábado era algo que Dios había establecido. Y entonces cuando Jesucristo se presenta a cuestionar el tema del sábado, prácticamente es como que estuviese yéndose contra Dios. Entonces, Marcos 2:27, miren lo que dice. También les dijo, el día de reposo se hizo por causa del género humano y no el género humano por causa del día de reposo, de modo que el Hijo del Hombre es también Señor del día de reposo. Entonces, otra vez, hace la referencia al Hijo del Hombre y habla de que tiene autoridad sobre el día de reposo. ¿Por qué? Porque si es el que estableció ese día, es el que también puede modificar la manera como interpretamos la aplicación de ese día. Entonces, en todos estos aspectos vemos que se muestra un cierto carácter de autoridad en Jesucristo. Vamos viendo otros elementos. Uno de los más interesantes es el uso del yo soy en el libro de Juan. La frase yo soy viene del libro del Éxodo, cuando le pregunta a Moisés a Dios, ¿quién le diré a los israelitas que eres cuando me pregunten quién habló contigo? Y entonces lo que le dice Dios es, diles, yo soy. Yo soy es el que habló contigo. Entonces, esa palabra ego y mi, que es en hebreo, en griego, está presente en el Evangelio de Juan. Y claro, cuando dice yo soy el buen pastor, no hay problema, porque en ese caso, pues simplemente es una afirmación común y corriente, ¿no? Yo soy bueno, yo soy chévere, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. No hay problema en esos casos. Pero el problema es cuando en un momento dado, discutiendo con los israelitas, les dice que él es antes que Abraham, pero lo dice de una manera muy particular. Dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ahí es donde rompe con la gramática, porque gramaticalmente lo que debía decir es, antes que Abraham fuese, yo fui. Eso sería lo lógico. Si está hablando en pasado, pues que siga la oración en pasado. Pero lo que hace Jesucristo es que pone la oración Abraham en pasado, antes que Abraham fuese, yo soy. Y la oración que se refiere a sí mismo la pone en presente. Y en ese punto, pues, está Jesús haciendo una insinuación bastante directa a su divinidad. Está tomando el término que solía ser usado para hablar del nombre de Dios y se lo está atribuyendo a sí mismo.
Entonces, es otro de los textos bastante interesantes sobre este tema. Otro de los textos nosotros lo encontramos cuando dice que se describe en perfecta armonía de trabajo con el Padre, en Juan 14, 23, que dice así: Jesús le respondió: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y con él nos quedaremos a vivir. Habla de sí mismo, habla del Padre, habla del que obedece no los mandamientos de Dios, sino los que obedecen mis mandamientos. El Padre le amará, y el Padre y yo vendremos a morar, vendremos a él y con él nos quedaremos. Entonces, hace una referencia a una especie de trabajo conjunto, una vinculación bastante fuerte entre el Padre y el Hijo. Otro de los ejemplos es durante el juicio que se le plantea, cuando ya está por ser crucificado, se le desafía a corregir la idea de que se creía que era el Hijo de Dios. Entonces, Mateo 26, 63 es el texto que nos llama la atención en este caso. Mateo 26, sí, 26, 63. Dice así: pero Jesús guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Si no lo era, no hay mejor momento que ese para poderles corregir. Si no, no me malinterpreten, no es mi intención que ustedes entiendan eso. Pero lo que Jesús dice es, verso 64, Jesús les respondió: tú lo has dicho. Y muchos, bueno, no muchos, hay algunos estudiosos bíblicos que plantean que lo que Jesús está diciendo es como que le está lanzando la pelotita, que tú la traes. O sea, yo no le he dicho. Pero el problema es lo que sigue, que lo que sigue en el verso 64 es: y además les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Poderoso venir en las nubes del cielo. Eso es una declaración más que evidente de su divinidad. Entonces, puede haber dudas con respecto a lo que significa la frase tú lo has dicho, pero no cabe duda de lo que viene después de esa frase. Es una declaración de su carácter divino. Otro de los textos que también podría ser interesante acá es que se arroja el poder de dar la vida, labor que era exclusivamente de Dios en el Antiguo Testamento. Eso lo vemos en Juan 5:21 y en Juan 11:25. El caso de Juan 11:25 básicamente es cuando Lázaro muere y Jesucristo le habla a una de sus hermanas diciéndole que va a haber la resurrección. Entonces, se está arrojando a sí mismo esa autoridad de resucitar a los muertos, de dar vida, que es algo que solamente Dios puede hacer. Vamos avanzando, ahora vamos con el otro lado. Hasta aquí ha sido la autopercepción de Jesús, cómo Jesús se ve en base a las palabras que nosotros podemos ver en los evangelios que vienen del Jesús mismo, no lo que dicen los evangelistas, sino lo que son palabras que vendrían de él. Ahora, claro, como les decía el día de ayer, algunos en la nueva búsqueda del Jesús histórico o en la búsqueda antigua del Jesús histórico cuestionarían algunas de estas frases. Pero la verdad es que hay algunas frases que no cabe duda. Una que no menciona Erickson, pero que es bien interesante, que la menciona Joachim Jeremías, que es uno de los clave en lo que es la nueva búsqueda del Jesús histórico, es la palabra amén, que Jesús la usa bastante, pero no la usa para finalizar oraciones, no la usa para decir que está de acuerdo con algo, sino que las usa para empezar las palabras que él va a decir. Solo que nuestras Biblias no lo traducen como amén, sino que suelen traducirlo como desierto. Cuando ustedes leen en los evangelios, desierto, desierto os digo, en el idioma original está amén, amén, y ahí viene el resto de la frase. ¿Por qué Jesús usa esta frase o esta palabra para empezar sus discursos? Según Joachim Jeremías, que como les digo es uno de los de la búsqueda del Jesús histórico, encuentra que esta manera de hablar es una manera de tratar de enlazar su manera de pensar con lo que eran los oráculos del Antiguo Testamento. Porque en los oráculos o las profecías del Antiguo Testamento, cuando los profetas hablaban alguna cosa de parte de Dios, ¿qué es lo que empezaban diciendo? Así dice el Señor.
Entonces era una manera de hablar de los profetas. Jesucristo, en lugar de decir así dice el Señor, usa la palabra amén, amén, para tratar de hacer referencia a que lo que va a decir es algo cierto de parte del Señor. Pero en lugar de decir así dice el Señor, usa la frase como diciendo así digo yo. Entonces, el tema del uso del amén por parte de Jesús también sería otra evidencia de que Jesucristo se estaba arrojando cierta autoridad que si era humano meramente, realmente era una herejía. Pero si era el Hijo de Dios, estaba bien usado el hecho de que usara el amén. Y el hecho de que los evangelistas lo hayan mantenido muestra que para ellos también era importante mostrar este carácter divino de Jesús. Pasamos a este otro punto, la comprensión bíblica de Jesús, es decir, cómo lo vieron en cambio ahora los evangelistas, ya no las palabras de Jesús como tal, sino las palabras de los que escribieron sobre Jesús. Y el primero y más evidente de estos es el Evangelio de Juan en el capítulo 1, verso 1, donde nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el texto original, empiezan las dos primeras frases, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, empieza con la palabra logos, que se traduce como verbo. Pero en la última palabra, en la última frase, la pone al final. Si alguno de ustedes sabe algo de griego, ahí ustedes pueden darse cuenta. Si ya siguieron el curso de griego, genial, ya se dieron cuenta. Entonces pueden ver que la palabra logos está al final. Eso es bien interesante porque gramaticalmente hablando debería ir primero. O sea, debería ser tal como está en español. Y el verbo era Dios. Es decir, Dios debería ir al final de la oración. Pero en la oración que describe Juan, pone primero a Dios y al final pone a el verbo. ¿Qué significa esto básicamente? Gramaticalmente, en el griego, lo que significa es ponerle énfasis a Dios. Está dándonos un realce, un énfasis, diciéndonos de lo que les he dicho, lo más importante es esto, que el verbo es divino, que el verbo es Dios. Eso es lo que está diciendo. Cuando en el griego se da la vuelta a una frase y se pone lo que debería ir al final, se lo pone primero, eso que va al inicio demuestra ser importante para el autor. O sea, era su manera de resaltar algo. Entonces, en lugar de hacer la oración normalmente, digámoslo así, sujeto, verbo, predicado, ponían el predicado primero para decir esto es fundamental, así que no se olviden de esto. Entonces, en este caso justamente sucede eso, que en este caso el predicado, Dios lo pone primero para darnos muestra de que para Juan, para el autor del Evangelio de Juan, el tema de que Jesucristo o el verbo era divino, eso es fundamental. Entonces, el Evangelio de Juan considera y está convencido de que Jesucristo es Dios. Otro ejemplo lo tenemos en Hebreos, en el capítulo 1. A veces les digo a los alumnos, Hebreos siempre nosotros no sabemos aprender de memoria Hebreos en el capítulo 11, creo que es donde nos habla de que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y está bien cuando somos solamente creyentes, pero cuando ya somos teólogos, el texto que deberíamos memorizarnos de Hebreos es el capítulo 1, porque ahí está un condumio de cristología, pero espectacular. Capítulo 1, verso 1 dice, Dios que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo. Nos está planteando a Jesucristo, el Hijo, como, primero, Hijo de Dios. Y ahí está presente esa idea. En segundo lugar, como la culminación de la revelación. Nos está planteando a Jesucristo como el culmen, como el punto final de la revelación de Dios, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Que Jesucristo sea el hacedor del universo ya te dice algo sobre su divinidad. Verso 3, Él es el resplandor de la gloria de Dios. Otra manera de describirlo como divino. Es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquí hay una idea, una alusión a lo que se suele llamar la providencia de Dios.
En la teología, la providencia tiene que ver con el hecho de que Dios constantemente, a cada minuto y a cada segundo, está pendiente de que el universo siga funcionando. En el Antiguo Testamento se dice que si un momento Dios deja de sustentar el universo, todo se acaba. Y en este caso nos está diciendo que quien sustenta con la palabra de su poder todas las cosas es Jesucristo. Le está dando atribuciones que son propias de Dios. Luego dice, después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido un nombre más sublime que el de ellos. El texto sigue, pero lo que nos llama la atención acá es el verso 8. Pero del Hijo de Jesucristo dice, tu trono, oh Dios eterno, oh Dios, es eterno y para siempre. Ojo, eso está diciendo que se dice de Jesucristo. Así que a Jesucristo le dice, oh Dios eterno. Es eterno y para siempre. El cetro de tu reino es un cetro de justicia. Entonces, se está aplicando a Jesucristo frases que son particularmente de Dios o para Dios. Por eso les decía, Hebreos 1 es fundamental desde el ámbito teológico, desde el ámbito pastoral y desde el ámbito de la vida cotidiana. Claro, Hebreos 11, donde nos anima a tener fe, es muy importante, pero ya desde una fundamentación de la cristología, de la divinidad de Cristo, Hebreos 1 es clave. Otro de los textos importantes es Colosenses, capítulo 1, verso 15. Donde dice lo siguiente. Hablando de Jesucristo nuevamente, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ojo que después vamos a estar hablando sobre el arrianismo y ahí van a ver que usan este texto para decir que Jesucristo fue creado. Ya vamos a discutir sobre ese tema. Verso 16. En Él fue creado todo lo que hay en el cielo y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, primero, noten que Jesucristo es visto como el que crea todo. En segundo lugar, noten que la creación que se está implicando acá no solamente es lo natural, lo material. Ahí está presente también la creación de lo visible y de lo invisible. Cuando habla de lo invisible, está hablando de todo lo espiritual. Todo el reino espiritual fue creado por Jesucristo. Y hace una alusión ¿a qué? Tronos, poderes, principados y autoridades. Que si ustedes han leído Efesios 6, cuando habla de la guerra espiritual, de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de maldad, está hablando de estos principados y potestades, que fueron creados por Jesucristo, que se desviaron, que cayeron en rebeldía, es otra cosa, pero que fueron creación de Jesucristo. Entonces, nos muestra otra vez ese carácter divino de Cristo. A eso se refiere Erickson cuando nos decía en el capítulo anterior que en el Nuevo Testamento hay una alta cristología. Podemos darnos cuenta de cuán enfático es el Nuevo Testamento sobre la divinidad de Cristo. Solo con estos textos nomás nosotros tenemos un fuerte énfasis en la cristología. Y para los que les gusta pelear con los testigos de Jehová, ahí nomás ya tienen como para darse gusto. Entonces, veamos otros más. También nosotros tenemos que Jesucristo es declarado como juez de la tierra. Lo vemos en 2 de Timoteo 4:1. Dice en 2 Timoteo 4:1, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Jesucristo está hablando como el que juzgará la tierra, mientras que en el Antiguo Testamento el que juzga a la tierra es Dios Padre.
Lo mismo podemos ver en 2 Corintios 5:10. Pero avanzo, vamos al texto de Filipenses capítulo 2, verso 5. Dice en ese texto, que es el himno cristológico por excelencia, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. En ese texto ustedes encuentran en primer lugar la preexistencia de Cristo. En el verso 6, cuando nos habla que fue en forma de Dios, nos está hablando de su preexistencia. Luego, cuando nos habla de que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, está hablándonos de su encarnación. Y luego, cuando nos habla de después de la muerte, eh, la exaltación que se suele llamar, está hablándonos justamente de su glorificación final. Entonces, en ambos casos nosotros vemos esa divinidad de Cristo, su preexistencia y su gloria final. Nos hablan eh, de su divinidad. Y ahí tienen otro tema que también es muy importante. Yo solamente pongo ahí las citas como para que ustedes revisen si quieren, pero el tema es que a Dios se lo llama Señor en la Septuaginta. Si ustedes han escuchado ya este término, ya saben de qué hablo. Si no, pues les aclaro brevemente. La Septuaginta es la traducción griega del Antiguo Testamento de los hebreos. Los judíos, cuando comenzaron la dispersión, cuando comenzaron a dispersarse debido a Babilonia, a la persecución que hubo y a la destrucción de Jerusalén, como se dispersaron en ese tiempo, pues había muchos judíos que habían pasado a vivir a otros lugares del Mediterráneo y que ya no hablaban hebreo. Entonces, cuando querían leer la Torá, cuando querían leer la palabra de Dios, tenían el problema de que no leían hebreo, no conocían el hebreo. Así que lo que se hizo fue empezar a desarrollar traducciones a otros idiomas. Entre esas, la más importante fue la Septuaginta, que fue la traducción del Antiguo Testamento al griego. Y en las partes donde se habla de Yahvé o de Jehová en el Antiguo Testamento, en lugar de poner el nombre Jehová o Yahvé, lo que hicieron los judíos fue poner Kyrios, que traducido sería Señor. Entonces, en el Antiguo Testamento, en griego, siempre aparece la palabra Señor, más o menos como la Dios habla hoy en nuestras versiones en español, o la NBI también en español. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que en el Nuevo Testamento se mantiene esa idea. Hay muchos textos en el Nuevo Testamento como Mateo 1:20, Mateo 9:38, Mateo 11:25, Hechos 17:24, Apocalipsis 4:11, etcétera, donde se habla de Dios diciéndole Señor. Pero también hay textos en los mismos evangelios y en las mismas cartas de Pablo donde se habla de Jesucristo y se lo menciona a Jesucristo como Señor, como Lucas 2:11, Juan 20:28, Hechos 10:36, Primera de Corintios 2:8, Filipenses 2:11, Santiago 2:1 y Apocalipsis 19:16. Entonces, de esa manera de hablar, de decir Señor, para referirse a Dios y para referirse a Jesucristo, nos hablan de que para los primeros cristianos Jesucristo era divino. Por esa razón ellos no tienen problema en llamarle Señor a Jesucristo, cosa que para un judío promedio hubiese sido una tremenda herejía. Entonces, pero para los cristianos esto comienza a volverse algo normal, algo aceptable porque están convencidos de que Jesucristo es Dios. Hasta ahí en la primera parte. Cuéntenme si tienen preguntas, comentarios sobre este tema. Con respecto a lo que... Continúa. Perdón.
Sigue. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Ya. Con respecto a lo que habla de la controversia que creó Filipenses 2, del 5 al 11, en el cual ellos dicen que se toman, viene de un término, de un himno, y que por lo tanto no debería ser, es una interpretación, digamos, un poco errónea, según lo entendí en el texto. En sí, ¿cuál es la base para que este texto bíblico se formara una controversia? El problema con ese texto es la palabra que usa cuando dice que se vació o se despojó. La palabra es kenosis. Esa palabra en griego puede significar vaciamiento absoluto, pero también puede significar un despojarse voluntario de determinada, o sea, digámoslo así, ¿no? Tengo $1,000. Si yo entiendo kenosis como vaciamiento, es que me quedo sin un centavo. Y un despojarse significaría que yo me voy a quitar de cierta cantidad, unos $400, unos $900, algo así. Entonces la cuestión es cómo entendemos esa palabra kenosis. En base a esa comprensión de esa palabra vendría el tema. Eso es uno de los primeros conflictos que hay con ese texto. El otro conflicto que hay es con el tema de morfé, el tema de que era igual a Dios. Entonces, cuando usa la palabra morfé, es la inquietud que tienen algunos sobre si esa palabra significa que es idéntico al Padre o que si no se trataría más bien solamente de una especie de similitud. Como cuando en el Antiguo Testamento dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, en ese sentido, pues, ¿no será que morfé está siendo pensado en ese mismo sentido? Pero la verdad es que la palabra que se está usando ahí, morfé, no es la palabra icon, que es otra palabra que se usaba en griego para hacer referencia a una especie de similitud exterior. O sea, tú, por ejemplo, puedes decir que dos vasijas son similares y en griego tú usarías la palabra icon. ¿Por qué? Porque por fuera son similares, pero por dentro pueden tener otros contenidos. Y entonces la palabra morfé usarías si es que tú ves que el contenido es idéntico. Pero si solamente aparentan ser similares, usas la palabra icon. Entonces, en el caso de Filipenses 2 se está usando la palabra morfé, que nos habla de no solamente de apariencia, o sea, no eran aparentemente iguales, sino que eran realmente iguales. Esa es la cuestión con el texto de Filipenses 2. Claro, se puede buscar también otros comentarios para ver las discusiones, porque la discusión es larga sobre el tema de Filipenses 2. Ok, gracias. ¿Quién profesor, más? que buenas noches. La igualdad vendría a ser tanto en forma como en esencia. En la esencia, fundamentalmente. Y para ponerlo en los términos griegos de los concilios, en la usía son iguales. Usía significa sustancia o esencia. De ahí vendría toda la doctrina de la Trinidad, de que Jesucristo tiene la misma esencia del Padre. O como se lo suele decir, es consustancial al Padre. También se podría, como decir, aplicar o aumentar esto de que solo, cuando dice Jesús, solo al Señor tu Dios adorarás y solo ante Él te inclinarás. Y después argumentando más con el que dice toda rodilla se doblará de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en su nombre. Y agregándole a este el versículo que Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Y cómo la comparte con Cristo? Es porque a sí mismo se glorifica. Claro, o sea, ahí me haces hablar un poco más de Apocalipsis. De hecho, en Apocalipsis tú vas a ver que a Jesucristo se lo adora. Y se lo adora en frente del Padre, que el Padre no dice nada. Juan se arrodilla delante de Jesucristo y los ángeles no dicen nada. Juan se arrodilla delante de un ángel y entonces el ángel dice, detente, yo soy un siervo igual que tú, adora solamente a Dios. Entonces cuando se pone de rodillas delante de Jesucristo, nadie dice nada y hasta los ancianos se arrodillan
pero cuando se piensa arrodillar delante de un ángel, ahí sí salta a ese momento. ¿Qué más? ¿Qué más pueden decirnos? Conforme a lo que estábamos hablando de la También podríamos agregar autopercepción, que es algo sorprendente que esta mujer se arrodilló y le lavó los... La mujer que lavó los Dale, pies. Santiago, dale, Santiago. Sí, es la única que se cuenta de que es la que se pudo acercar a los pies de Dios, o sea, llevándolo al término espiritual directamente. O sea, ¿quién se ha podido acercar tan cerca de Dios y arrodillarse a sus pies? O sea, digamos a Dios en el trono alto. Lo único, los querubines y los serafines que estaban más cerca. Entonces, sorprendentemente, una mujer se logró acercar tanto a Dios como ningún otro, porque los discípulos quisieron lavarle los pies, pero él no se los permitió, porque se acercarían mucho a los pies de Dios. Bueno, ese es mi punto de vista. Más que nada, yo no recuerdo ninguna parte donde hayan querido lavar los pies de Jesús. Que Jesús quiso lavar los pies de los discípulos, eso sí, y lo hizo. Pero lo otro, no sé. Sería de revisar, pero yo no recuerdo ninguna escena de esto. Santiago, adelante. No, creo que está en San Marcelo, creo que tiene ese libro, apócrifo. ya, hablábamos acerca de la autopercepción de Jesús, y lo que se hacía mención del tetragramatón es lo que a los fariseos y a toda esa alta cúpula de los judíos les afectaba y les golpeaba demasiado cuando Jesús ocupaba estas palabras. Y esto da a entender que esa fue una de las causas por las cuales ellos se enfurecieron tanto y no creían que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios, y puede ser una de las razones por las cuales haya pesado más el hecho de llevarlo a la crucifixión. Pero tal cual como ellos sucede hoy, a mi pensamiento, la gente a veces tiene esa ceguera que tenían los fariseos al no querer considerar a Jesús como la deidad que es, a pesar de la claridad con la que él se mostraba en ese tiempo y con la claridad que se nos muestra a nosotros en este momento. Y más de uno tiene una actitud igual que la de los fariseos al hablar de Jesús, al hablar que llegó a ser, o que es, mejor dicho, una deidad, les golpea tanto a su propio orgullo, porque incluso en los creyentes y en los fariseos que sabían y conocían la ley, no creían en ese Mesías, en ese Salvador que había llegado de esa manera como siervo. Ellos esperaban algo diferente, y hoy incluso muchos cristianos estamos o están esperando algo diferente, algo que los predicadores o evangelistas, gente ha vendido un evangelio triunfalista, cuales mucha gente se siente también decepcionada. Sí, nos toca revisar, rever el texto bíblico para comprender cuál es la visión que está en el texto bíblico de Jesucristo. Que sí hay de hecho hay una imagen de Cristo glorificado, pero también juntamente con esa imagen del Cristo glorificado hay una imagen del Cristo que se humilla hasta lo sumo. Y a veces olvidamos esa imagen. Y a veces la iglesia quiere vivir en la visión del Cristo glorificado. Quiere olvidarse del Cristo de la cruz. Y eso es uno como para recordar lo que dijo Lutero, porque Lutero se peleó contra eso. Él peleó contra una visión del Cristo glorificado que hacía ocultar al Cristo de la cruz. Entonces, cuando él clava sus tesis en la puerta de Wittenberg, una de las tesis que él planteaba era que justamente tenemos que buscar más ese Cristo crucificado y ya dejar de estar pensando en el Cristo glorificado. Porque para él, la razón de todo el dilema y de todo el drama con las indulgencias venía de una iglesia obsesionada con el Cristo glorificado. De ahí venía todo ese drama de La Plata, de tratar de hacer grandes catedrales, gloriosas imágenes, hermosos cuadros,
para dar realce a ese Cristo glorificado. Y entonces Lutero lo que les dice es, no, tenemos que volver al Cristo de la cruz. Ese es el Cristo que necesitamos recordar, rever. Y en este sentido, pues hoy en día también como que la iglesia se ha enfocado tanto en el Cristo glorificado que se ha olvidado del Cristo de la cruz. Las canciones que nosotros escuchamos generalmente en las iglesias son canciones que alaban al Cristo glorificado, que no hablan mucho del Cristo en la cruz. Entonces, ahí hay un pequeño dilema y que podría ser una de las razones por las cuales hemos llegado a esa especie de teología de la prosperidad. Que si Dios es un Dios glorificado, excelso, magnánimo, superior a todo lo demás, entonces la iglesia y por lo tanto los hijos de Dios también tienen que ser ricos, tienen que ser prósperos, tienen que ser gente de mucho poder. Entonces, es porque nos hemos enfocado en el Cristo del glorificado y nos hemos olvidado del Cristo de la cruz. Pastor, creo que también que la iglesia y muchos hemos olvidado que Jesucristo fue humilde y siempre quiso agradar y cumplir con lo que su padre quería. Y en la actualidad vemos, comparto con ustedes idea de que solamente queremos ver un Dios fuerte, poderoso, que es digno de honra y toda alabanza, pero también veamos que fue un Cristo humilde que se preocupó, se despojó, se negó a sí mismo por tratar de cumplir, y lo cumplió, de hecho, lo que su padre le exigía. Y ese es el modelo que nosotros en la actualidad tenemos que vivir. O sea, no saberlo, sino vivirlo, para poder tener bien claro lo que significa Jesucristo en nuestras vidas. El ser humilde no es ser pobre, el ser humilde es ser humilde de corazón. O sea, cuando yo me preocupo por mi hermano, donde yo me preocupo por el bienestar de otro, me preocupo por la comunidad o el entorno en que yo vivo. Nos jactamos que somos cristianos, pero a veces no saludamos al vecino que lo tenemos al lado. Y nuestra arrogancia, o sea, ay, soy cristiano y sales con una Biblia grandota, que nos conocen a lengua que somos aliancistas. O entre más grande la Biblia, eres súper aliancista, ¿no? Entonces, pero en realidad tenemos que vivir una vida humilde, una vida imitando a Jesucristo. Y lastimosamente estas doctrinas, estos vientos erróneos que vienen es porque no tienen bien fundamentado lo que es Cristo en cada vida. Cristo es sinónimo y símbolo de siervo, que no le costó nada a él lavarle los pies a sus discípulos. Imagínense, él podía de la cruz del Calvario decir, Señor, manda un poco de ángeles que se mueran todos ellos, pero no, vemos la humildad, vemos el amor demostrado. Y eso tiene que ser parte de nuestra vida como hijos de Dios, vivirla para que nuestra fe siga aumentando y no nos desviemos por estos vientos de prosperidad, que ahora solamente es Cristo glorificado, y que Él tiene poder, y yo te declaro, y tantas cosas. Entonces, vivamos una vida imitando a Jesucristo, sangre de Cristo, aleluya. De hecho, si ustedes le ven el texto que hemos visto de Filipenses capítulo 2 sobre el tema de la humillación de Cristo, el texto empieza planteándonos que ese himno cristológico es un ejemplo a seguir, porque empieza diciendo, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló. Nos está planteando eso como un ejemplo a seguir, ¿no? O sea, a veces el problema es que nos enfocamos tanto en la discusión teológica que nos olvidamos que eso también es un ejemplo a seguir. Es un planteamiento para que nosotros lo vivamos en el día a día. Entonces, es parte de la naturaleza también del discipulado. Vamos siguiendo entonces. Es parte de la formación del cristiano, el ser humilde. Yo siempre digo que doy gracias a Dios porque, bueno, pastor, yo fui militar por 32 años y yo le digo siempre a mi hermano que tengo dos formaciones, la cristiana y la militar. Entonces, cuando vemos y tenemos una formación que es para servir, para agradecer no nuestro nombre, sino el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Y eso es fundamental. Filipenses el 5 para mí es clave. Haya pues el mismo sentir. Tenemos que tener el mismo sentir que tuvo Cristo. Y a veces estamos con los pasos cambiados. Vamos avanzando. Otra de las evidencias de la divinidad de Cristo, nos dice Erickson, la podemos encontrar en la resurrección. Y en esto Erickson sigue a pies juntillas el pensamiento de Wolfhard Pannenberg. Pannenberg, recuerden que el día de ayer, estuvimos hablando sobre él y les decía que para él la resurrección es la evidencia clave para incluso demostrar científicamente la divinidad de Cristo. Recuerden que él era el que planteaba esta forma de pensar. Y en esto, pues, Erickson sigue la idea de Pannenberg, solamente que lo que hace es que mientras que para Pannenberg esto es lo único que plantea como una muestra de la divinidad de Cristo, Erickson lo plantea como una más de las evidencias. Aparte de las bíblicas, nos dice, acá tenemos otra que es importante. ¿En qué sentido es importante la resurrección como evidencia de la divinidad? Primero, nos dice Pannenberg, la resurrección anunciaba el fin del mundo para un judío del siglo I. Cualquier judío que escuchase que una persona había resucitado, que la muerte no había podido vencerle, eso para un judío de ese tiempo anunciaba el final de los tiempos. Estaba anunciando que se acercaba el juicio. Cualquier judío de ese tiempo hubiese pensado de esa manera. Segunda cosa, la resurrección evidencia la aprobación de Dios de la obra de Jesús. El hecho de que Jesucristo haya resucitado muestra que lo que él hizo delante de Dios estuvo bien. Dios le dio su visto bueno, le dio su aprobado al momento en que le permitió resucitar. Porque si no estaba de acuerdo, pues no resucitaba. Si no era el Hijo de Dios, no resucitaba, se quedaba ahí. Entonces, es una evidencia de la aprobación de parte de Dios de la obra de Jesucristo. Tercero, la resurrección anuncia el carácter sobrenatural de Jesús. No cualquier ser humano puede decir mañana voy a morir y espérenme en un par de días voy a resucitar, ya vengo. No hay un ser humano que pueda hacer eso. Solamente un ser divino o un ser sobrenatural sería capaz de morir y por sus propios medios volver a la vida. Recuerden que en Juan también dice Jesucristo, nadie me quita la vida, yo la pongo en rescate por muchos. Y asimismo dice Jesucristo, la volveré a tomar. Entonces, habla de el carácter sobrenatural de Cristo, la resurrección. Y por último, la resurrección también declara la revelación última de Dios. Ahora, en esto hay que entender un poco el pensamiento de Pannenberg. Pannenberg escribe un libro que le hizo famoso cuando era joven, cuando estaba recién empezando su doctorado. Escribe un libro que se llamaba La revelación como historia, donde plantea que Dios se revela en la historia a través de toda la historia, es decir, no solamente en la Biblia, sino que todos los eventos históricos que suceden en este planeta son una manera de revelación de Dios. Obviamente, la revelación bíblica tiene un mayor peso que el resto, pero si Dios sigue obrando y si Dios sigue actuando, todo lo que está pasando a lo largo de la historia nos habla de lo que Dios está haciendo. Entonces, yo puedo entender algo de Dios viendo cómo está avanzando la historia. Entonces, esa era la manera de pensar de Pannenberg. Y pues decía él, si yo quiero entender lo que Dios está haciendo, lo que necesito es tener toda la historia, desde el inicio hasta el fin. Es como verte una película. Si tú te ves la película hasta la mitad, no logras entender qué es lo que pasa. Si tú le ves solamente la cuarta parte o hasta las 3/4 partes de la película, no entiendes completamente el sentido de la película. Necesitas verla completa para poder entender todo lo que está pasando. Y en ese mismo sentido, dice Pannenberg, necesitamos toda la historia para poder nosotros comprender qué es lo que Dios quería con la humanidad, qué es lo que Dios quería con su creación. Ahora, para poder nosotros comprender toda la historia, tenemos un problema, que tendríamos que nosotros viajar en el tiempo hasta el final de la historia y entonces sí ver todo el recorrido y ahí sí decir, esto es lo que Dios quería. Entonces, y eso no se puede.
Lastimosamente no podemos viajar en el tiempo hasta el final de los tiempos. Pero dice Pannenberg, hay un detalle. El final de los tiempos se adelantó y vino antes del final. Y dice Pannenberg, Jesucristo, la resurrección de Cristo es una muestra del final de los tiempos. En la resurrección de Cristo nosotros tenemos lo que es el cumplimiento final, la revelación última de lo que Dios quiere. Entonces, ya no tengo que ver toda la película. Jesucristo es como un spoiler que Dios me hace. Me muestra lo que quiere antes de que se acabe la película. Y me dice, a esto es a lo que yo apunto. Entonces, con Jesucristo yo puedo entender toda la película, puedo darme cuenta de todo lo que Dios quería. Y por ese lado, pues, nos dice, la resurrección declara la revelación última de Dios. En ese sentido, es muy, muy apegado a lo que dice Hebreos 1, que les acabo de leer, donde nos muestra que Jesucristo es la revelación final de Dios. Entonces, en ese sentido, pues, otra vez se revela el carácter divino de Cristo, porque en Cristo se completa toda la revelación de Dios. Y Cristo es la máxima revelación de Dios. Ojo con lo que les digo, porque es, ¿cómo les digo? Es tema delicado lo que les estoy diciendo. La revelación máxima, la revelación última de Dios, no es la Biblia, sino Jesucristo. La Biblia nos está dándonos a entender lo que Jesucristo hizo. Y por eso es importante. Porque a través de la Biblia yo puedo descubrir y comprender lo que Jesucristo hizo por nosotros. Pero la máxima revelación de Cristo Jesús, la máxima revelación de Dios es Cristo Jesús. Entonces, yo tengo que tener claro ese punto ahí. Obviamente, si no tuviese la Biblia, no tendría nada. Y la forma en que la revelación llega a mí es a través de la inspiración que Dios hace de los santos profetas o de los santos apóstoles para que puedan escribir lo que necesitábamos nosotros escuchar de Cristo Jesús. Pero, cuidado, el punto central de la revelación es Cristo Jesús. Entonces, en base a eso nos dice Pannenberg, se evidencia la divinidad de Cristo, porque es una muestra del anuncio del final de los tiempos para un judío de ese tiempo, porque la resurrección muestra el aprobado de parte de Dios, porque la resurrección muestra que era un ser sobrenatural y porque la resurrección muestra que Dios se nos está anticipando lo que será el final de los tiempos, lo que Dios quiere para nosotros. Digámoslo de otro modo, hacia dónde quiere que tú y yo y cada ser humano hacia dónde quiere llevarnos es a Cristo. De ahí es que, por ejemplo, Efesios nos dice, ¿no? Que lo que se busca es que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, que cada uno de nosotros lleguemos a ser como Cristo. Ese es el plan de Dios. Entonces, el plan de Dios no es que nos convirtamos y nos volvamos personas de iglesia y que ahí nos pasemos los próximos 30 años asistiendo a la iglesia, sino que el objetivo de Dios es que lleguemos a ser como Jesucristo. Ese es el plan y hacia allá es donde nos lleva. Ahora, entonces ya hemos visto un poco lo que es los elementos bíblicos sobre la divinidad de Cristo, tanto en la autopercepción de Jesús como en los evangelios, las cartas de Pablo y en los demás escritos ustedes pueden encontrar cómo se habla o se da muestras de que se cree que Jesucristo es un ser divino. Ahora, avanzando, ustedes encuentran en la página 707 algunas de las principales herejías que se desarrollaron o, como las llama Erickson, las desviaciones que se dieron de la creencia en la completa deidad de Cristo. ¿Cuáles son estas desviaciones? La primera es el que se denominó ebionismo. El ebionismo surge de la iglesia de Jerusalén prácticamente. Recuerden que cuando Jesucristo resucita, están ahí los discípulos y ahí se reúnen y ahí comienza la iglesia. Ustedes ven que están en el aposento alto y el Espíritu Santo viene y y Pedro predica en el templo, en la puerta del templo, y lo llaman los principales del Sanedrín a preguntarle qué está haciendo. Todo eso pasa en Jerusalén. La iglesia inicia en Jerusalén y hasta cierto punto no quería salir de Jerusalén. Dios como que tiene que sacarlos a la fuerza de Jerusalén para que vayan y prediquen en otros lados, cuando se da
la persecución. Ahí es cuando recién la iglesia sale y comienza a hacer lo que debía hacer desde el principio. Entonces, pero sucede algo más. En ese momento todavía no se tiene claro cuál es la función del evangelio para con los no judíos. Todavía no tienen claro si el mensaje es o no es para los no judíos. Dios le da un empujón a Pedro cuando le lanza el manto con los animales y le dice, mate y come. Y le dice, no digas que es inmundo nada de lo que Dios hace. Es un empujón para que vaya y predique a los no judíos. Y al siguiente día tiene que ir y predicarle a Cornelio, un no judío. Pero aún así parece que la iglesia seguía renuente a predicarle a los no judíos. Pero por ahí un tal Esteban comienza a predicarle a los no judíos. Dice que le predicó a un etíope, dice que fue y predicó a los samaritanos, pero no iban más allá. Al etíope solo porque estaba de paso por Jerusalén lo predicó, y a los samaritanos porque estaban medio cerca, pero más allá no llegaba. Pero dice el texto de Hechos que comenzaron a predicar algunos de los que no eran judíos, de los que eran prosélitos, es decir, que habían sido no judíos, pero que se convirtieron al judaísmo, y habiéndose convertido al judaísmo, se convirtieron al cristianismo. Esas personas dicen que comenzaron a llevar el evangelio a otras tierras. Y ahí comenzó a predicarse el evangelio en Antioquía. Y cuando se predica en Antioquía, la iglesia comienza a volverse más gentil que judía. Hay más no judíos que judíos. Y ahí comienza a ampliarse el panorama de la iglesia. Ahora, esta rama va a seguir extendiéndose y con el apóstol Pablo va a extenderse hasta Roma y algunos incluso dicen que llegó hasta España. No sabemos, pero la cosa es que todo el occidente comenzó a predicarse el evangelio y todos los no judíos comenzaron a convertirse. Pero en cambio del otro lado, los judíos que se habían convertido al Señor todavía seguían con sus dudas. ¿Debemos o no debemos predicarle a los no judíos? Y muchos de ellos decidieron mantenerse con el legalismo propio del fariseísmo. Entonces, eran cristianos en el sentido de que creían en Cristo Jesús y creían que Él era un Mesías, pero no eran cristianos en el sentido de que no aceptaban que Cristo sea el Hijo de Dios. No aceptaban que Él fuese un ser divino. No aceptaban el nacimiento virginal de Cristo. Y ellos se empecinaban en que se tenía que cumplir con la ley a rajatabla. Entonces, básicamente algunos dicen, se trata de los judaizantes de los que habla Gálatas. Si tú has leído la carta de Pablo a los Gálatas, vas a encontrar ahí que Pablo les da palo a los Gálatas porque dice, ustedes quieren volver otra vez a lo que antes habían estado haciendo. Ustedes quieren volver otra vez al... ¿cómo se llama esto? Ustedes quieren volver otra vez a la ley. Y lo que se piensa es que los que estaban pidiéndole que volviese a la ley eran justamente los que van a volverse como los padres de los ebionitas, que era gente que pensaba que la ley era importante. Entonces los ebionitas van a seguir con su línea. 4 siglos más tarde, algunos historiadores de la iglesia encuentran que habían ebionitas por la zona de Damasco, pero era un grupo pequeño y que para el siglo IV ya estaba prácticamente extinto. Fue un grupo de judíos cristianos que no quisieron aceptar la divinidad de Cristo y que más bien se mantuvieron aparte, al margen de la iglesia. Eso es lo que se puede decir de los ebionitas. El nombre ebionita, nos menciona el autor, viene de la palabra ebión, que en hebreo significa pobre. Y tenían este nombre porque ellos eran, al principio a todos los cristianos se les llamaba pobres, porque siguiendo el modelo de Jesucristo, sentían y consideraban que debíamos ser pobres en espíritu. Entonces, pero la iglesia siguió su camino y desarrolló más bien la idea de ser cristianos, mientras que los ebionitas se mantuvieron con esta línea de ser considerados pobres. Eso es respecto de los ebionitas. No se tiene mucha información, la verdad, de ellos. Solamente unas cuantos comentarios aquí y allá en algunos escritores, nada más. ¿Sí me escuchan? Profesor, se escucha fuerte y claro. Fuerte y claro, amado pastor.
Ya, Confirmado. perfecto. Es que me salió un mensaje de que estaba cayéndose la red o algo así, entonces me asusté. Sí, está un poco que va y viene, pero se mantiene la conexión. Vamos con el siguiente grupo. El siguiente grupo es el de los arrianos. Este grupo, sí tuvo bastante cola. Tanta cola tuvo que hasta el día de hoy nosotros encontramos grupos que siguen la línea de Arrio. El autor de Erickson nos menciona uno de los grupos que sigue la línea de Arrio en la página 708, al final del primer párrafo nos dice que los testigos de Jehová son una muestra del arrianismo. Entonces ellos, no es que directamente digan nosotros somos arrianos, pero la forma de pensar de los testigos de Jehová es básicamente la forma de pensar de Arrio. Es lo que planteaba Arrio. Arrio no consideraba que Jesucristo fuese Dios. Él consideraba que Jesucristo era un ser humano como cualquier otro y consideraba que, ¿cómo es esto? El logos que nosotros encontramos en el libro de Juan era la sabiduría de la que habla el Antiguo Testamento en el libro de Proverbios, y era pues, primero que nada, un ser creado por Dios. Desde ahí ya nosotros tenemos un pequeño inconveniente. Algún momento yo les hice una vacilada a los de mi iglesia. Les dije, mis hermanos, ¿qué opinan de esto? Les dije. Jesucristo es la más sublime, la más excelsa, la más gloriosa creación de Dios. Y algunos hermanitos dijeron, amén. Yo les dije, herejes, porque eso es arrianismo. Porque eso es lo que decía Arrio. Él decía que Jesucristo es la más sublime, la más excelsa creación de Dios. Podrá ser sublime y excelsa, pero para Arrio era creado por Dios. Eso significa que Jesucristo no es Dios. Desde el momento en que es creado, ya no es Dios. Entonces, para Arrio, Jesucristo no era Dios. Para Arrio era la sabiduría de la que habla el libro de Proverbios, donde nos dice que la sabiduría habla y dice que Dios le ha creado. Entonces, en ese sentido, pues, Arrio consideraba que, la sabiduría fue creada por Dios y la sabiduría creó el resto de la creación. Entonces, por eso dice Arrio, Colosenses, el texto que leímos, Colosenses 1:15, dice ahí que Jesucristo es el primogénito de la creación. Entonces, para Arrio ese texto era clave para su manera de pensar, porque en ese texto lo que me está diciendo es que, si es que lo entiendo de esa manera, Jesucristo, al ser el primogénito, ¿qué significa primogénito? El primero en ser engendrado. Entonces, si es así, entonces Jesucristo sería el primero en ser creado. Entonces, así lo entendía Arrio, y en base a ese texto, él llegaba a la conclusión de que Cristo fue creado. Yo les decía que eso lo vamos a tratar más adelante y aquí ya nos toca tratar ese tema. El texto de Colosenses, cuando habla del tema de que Jesucristo es el primogénito, ahí está usando una palabra que puede significar primero en creación, pero también puede significar primero en autoridad. Y en ese caso, por lo que dice el resto, se nota que lo que está pensando Colosenses o lo que está pensando el apóstol Pablo es que Jesucristo es el primero en autoridad sobre la creación. No está hablando de que sea el primero en ser creado. Pero Arrio lo interpretó así, ese texto. Lo hizo calzar con los textos del Antiguo Testamento, que les digo, del libro de Proverbios, donde habla de la sabiduría. Y lo hizo calzar con la filosofía griega, que consideraba que el Logos era el creador de todo, pero que de igual manera era creado por los dioses. Así que Arrio mezcló un poco Antiguo Testamento con filosofía griega y de ahí sacó su manera de pensar. En la página 709 del libro ustedes ven algunos textos que hacen referencia a eso. Por ejemplo, en Hechos 2:36, donde dice, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. En ese punto, Arrio decía, ahí está la evidencia de que Jesucristo es creado.
pero no es esa la idea del texto. Lo que está mostrando ese texto es que por medio de la crucifixión y la resurrección, Jesucristo retoma ese título de Señor y Cristo. De igual manera, podemos ver en Hebreos 3:2, donde nos dice lo siguiente. Él es fiel al que lo constituyó, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. Entonces, aquí está usando la palabra constituyó, y en ese punto dice Arrio, es una evidencia de que Jesucristo fue creado, fue constituido, pero no está hablando en términos ontológicos, por decirlo así, no está hablando en términos de creación. El texto está hablando en términos de, ¿cómo decirlo? Como cuando a un rey se lo proclama rey. Está hablando en esos términos de este texto. Fue constituido por Dios en esa labor, pero no significa que haya sido creado por Dios. Sin embargo, Arrio lo consideraba así. Ahora, este modelo, como les digo, tuvo bastante cola. ¿Por qué razón? Ustedes, les puse esa imagen ahí en la foto. Es el rey Recaredo, un rey visigodo, que en el año, si mal no recuerdo, 588 creo que era, él se convirtió al catolicismo. Pero él y todos los visigodos habían sido durante siglos arrianos. Y a pesar de su declaración de haberse convertido al catolicismo, se mantuvieron en su manera de actuar y de llevar su fe como arrianos. Ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Los visigodos fueron los que vivieron, poblaron y construyeron lo que hoy en día es España. Así que el catolicismo español tiene mucho de arrianismo. ¿Qué es lo que planteaba Arrio respecto de la fe? Para Arrio, el tema de las obras es importante, porque Jesucristo es nuestro maestro, es el que nosotros debemos seguir, nuestro ejemplo a seguir. Así que nosotros nos salvaremos si seguimos el ejemplo de Cristo, si hacemos las obras como las hizo Cristo. Entonces, en ese sentido, nosotros necesitamos hacer ese tipo de obras para que podamos llegar a nuestra salvación. Esa es básicamente la línea arriana. Y ustedes pueden darse cuenta que la línea católica, al menos la española, tiene ese modelo. El catolicismo español, que fue el que nos trajeron acá a América, fue el catolicismo que estuvo mezclado con el arrianismo. Entonces, de ahí ese énfasis que existe sobre las obras. De hecho, hoy en día, a lo mejor ustedes habrán escuchado, los luteranos y los católicos están discutiendo para tratar de llegar a ciertos acuerdos. No es que se van a volver otra vez una sola iglesia, pero ahí comienza a haber un cierto diálogo entre ellos. Pero se puede dar diálogos porque la Iglesia Católica de Alemania y la Iglesia Luterana tienen ciertos acuerdos sobre el tema de la fe. Pero en cambio la Iglesia Española se mantiene todavía con ciertos elementos arrianos. Pero no es lo único. Otro ejemplo, otro movimiento que surgió del arrianismo es el Islam. Mahoma, que es el profeta Mahoma de los musulmanes, él creció en un hogar arriano. Él se desarrolló en este hogar donde le enseñaron toda la fe desde la perspectiva arriana, y cuando se hizo grande básicamente decidió que tenía que unir a las tribus árabes bajo un solo Dios. Y lo que hizo fue tomar más o menos calcado el modelo de Arrio, pero en lugar de llamarlo Jehová o llamarlo Dios, le llamó Alá. Y comenzó a desarrollar sus escritos en función del pensamiento arriano. El Islam es bastante arriano, así que surge del pensamiento de Arrio esa línea o esa extensión, digámoslo así, del cristianismo. O sea, básicamente surge del cristianismo, es una
desviación, una tergiversación del cristianismo. Por eso es que para los musulmanes, Jesucristo es un profeta, porque es en la línea en la cual Arrio planteaba también a Jesucristo, solamente que Jesucristo era para los arrianos el máximo ejemplo a seguir, el profeta por excelencia, mientras que para los musulmanes, Mahoma o Mohamed, como también les llaman, es el profeta por excelencia, el modelo a seguir. Entonces, como les digo, el arrianismo tuvo bastante cola y hasta el día de hoy hay bastante arrianismo por muchos lados. Y a veces la iglesia también se deja llevar por estas líneas de pensamiento, porque a veces la iglesia también se vuelve un poco más enfática en el tema de obras en lugar de estar pensando en lo que es la fe, la salvación por fe. No se ha llegado a cuestionar la divinidad de Cristo en las iglesias evangélicas, pero ya les digo, en el ámbito de la práctica, a veces el cristiano no ve la importancia de la fe como debería verlo. Otro ejemplo de la cola que tuvo el arrianismo es la iglesia unitaria, que es una iglesia que también es fuerte en Estados Unidos, donde otra vez Jesucristo no es Dios. Entonces, como ven, el planteamiento de Arrio tuvo bastante fuerza. Fue condenado en el año 325 en el concilio de Nicea, rechazado pues por los sacerdotes que estuvieron reunidos ahí y definido el credo pues en base a que Jesucristo es perfectamente Dios. La discusión tuvo bastante, ¿cómo les digo? Se amplió bastante la discusión. Aún después del concilio el problema siguió surgiendo porque algunos incluso, a pesar de que ya se había condenado el arrianismo, algunos seguían siendo arrianos. Y en algunos casos incluso la acusación de ser arriano era peligrosa. Entonces, si tú decías algo medio desviado, ya te acusaban de arriano. Y eso va a generar bastantes conflictos en ese tiempo. Pero básicamente el problema con el arrianismo es que considera que Jesucristo o el Logos es creado. Es una creación de Dios. De hecho, incluso a veces usa Arrio el término, es el demiurgo que se encarga de la creación de todo el universo. Demiurgo era la palabra que usaban los griegos para referirse a una especie de semidios que se encargaba de la creación del universo. Los griegos tenían esta manera de pensar. Estaba Dios, pero Dios no se va a manchar las manos en la creación del universo. Así que para crear el universo, crea un semidios que se encarga de crear al universo. Ese semidios se llama Demiurgo. Entonces, Arrio consideraba que Jesucristo sería como una especie de demiurgo encargado de la creación del universo. Pues esa es básicamente esta otra desviación de la divinidad de Cristo. Otra de las desviaciones que se mencionan en el texto, y esta ya es la última, y si ya no la alcancé a poner en la presentación, es la de Oscar Cullmann. No sé si ustedes habrán escuchado de él, es un personaje bastante conocido en la teología. Oscar Cullmann nos plantea que tratemos de investigar a Jesucristo o tratemos de hablar de Jesucristo solamente en base a las funciones que tiene en el Nuevo Testamento. No hablemos ni de divinidades, no hablemos de trinidades, no hablemos de usías, hipóstasis y todas esas cuestiones teológicas, solamente saquemos del texto bíblico las funciones que el texto bíblico dice que Jesucristo tuvo. Entonces, en base a eso, Cullmann desarrolla un libro sobre la cristología en el Nuevo Testamento, se llama ese libro, donde él va exponiendo cuáles son las funciones que él tenía como sacerdote, como profeta, como rey, etc. Entonces, todas esas funciones las va sacando él del texto bíblico. ¿Cuál es el problema con esta forma de plantear? A ver, primero, ¿cuál es lo positivo? Que nos hace ver los elementos funcionales de Cristo, qué es lo que él hizo de acuerdo al Nuevo Testamento. Y en ese sentido es excelente. Yo les recomiendo que se lean ese libro de Cullmann, La Cristología del Nuevo Testamento.
El problema es que se queda hasta ahí y no revisa o no hace un análisis de las conclusiones o de las consecuencias de estas funciones. Es decir, que sea rey y que sea profeta y que sea sacerdote en función a lo que el Antiguo Testamento decía, lo presentaban como el Mesías y como tal, como el Hijo de Dios. Pero Cullmann no quiere llegar a eso. Él considera que eso es algo que fue añadido por los concilios del siglo III y IV. Entonces, por eso no quiere llegar a eso. Pero el problema es que, como hemos visto ya en los capítulos, en las páginas anteriores, eso es algo que está en la Biblia. El hecho de que Jesucristo era el Hijo de Dios está ya en la Biblia. Pero Cullmann no quiere llegar a eso. Incluso uno de los capítulos que trata Cullmann en su Cristología trata el tema de Kyrios, cómo Cristo es Kyrios, pero como que no quiere meterse mucho en el problema y más bien solamente presenta a Cristo como Kyrios haciendo una relación con lo que es el Kaiser, lo que sería el César en Roma. Entonces Jesucristo es como el emperador era para los romanos, dice. Pero los romanos no tenían la misma idea de Kyrios que la tenían los judíos. Para los judíos, Kyrios significa Dios. Para los romanos, Kyrios significaba emperador. Entonces, ahí como que por el recelo de lo que puede significar la divinidad, Cullmann se queda a medio camino. El autor también nos menciona, todo este desarrollo se basa básicamente en una idea que tiene Cullmann y que es importante que ustedes la sepan desde ya. Cullmann y algunos teólogos que vamos a estar leyendo en estos tiempos tienen una idea en mente. Todo el pensamiento que viene desde el helenismo es malo. Y todo el pensamiento bíblico por naturaleza es judío. Y ese es bueno. Entonces, si yo quiero entender realmente cómo era Jesucristo, yo tengo que entenderlo desde la visión judía. No debo verlo desde la visión griega. ¿Qué significa esto para Cullmann, por ejemplo? Cullmann considera que los judíos no tienen una idea metafísica de las cosas. Para Cullmann, los judíos no hablan, por ejemplo, del ser de Dios. Ellos solo hablan de Dios. Ellos no están hablando cuál es la esencia de Dios. Eso es problema de los griegos, dice Cullmann. Los judíos simplemente hablan de cómo Dios obra en nuestra vida. Pero página 713.2, si ustedes quieren verlo, ahí nosotros podemos darnos cuenta de que se hace una crítica. James Barr es clave acá. James Barr hace una crítica al pensamiento de Cullmann, planteándole que las cosas no son como él dice, porque de hecho los judíos tienen un pensamiento metafísico. Que no tengan las palabras que tienen los griegos para hablar de metafísica es otra cosa, pero los judíos también tienen una manera de hablar del ser de Dios. Entonces, con eso le cuestiona bastante fuerte ese pensamiento. De hecho, ese pensamiento fue fuerte entre los años 50 y 70 incluso del siglo pasado, pero hoy en día ya ha sido bastante desestimado. Finalizo. Página 716. 4 puntos que nos menciona el autor. Implicaciones que dice el autor que nosotros podemos sacar de la deidad de Cristo. En primer lugar, podemos tener un conocimiento real de Dios. El conocimiento de Dios solamente es posible cuando nosotros podemos acceder a Dios. Pero ese acercamiento a Dios no es posible a menos que Dios se revele. Y la revelación máxima de Dios es Jesucristo. Así que podemos conocer a Dios porque en Cristo se ha hecho conocido. Segunda implicación, la redención está a nuestra disposición. Si Cristo era solamente humano, entonces no hay salvación posible. Al menos para el ser humano no sería posible esa salvación si Cristo solamente era un ser muy espiritual. Pero en cambio, el hecho de que sea Cristo divino
eso nos da la posibilidad, porque tiene el poder y la autoridad para salvarnos. Tercero, Dios y la humanidad se han reunido. En Cristo se da esa unión. Cristo es el que rompe las barreras entre los seres humanos y el que rompe las barreras también entre Dios y los hombres. Y por último, cuarto, alabar a Cristo es apropiado. El hecho de que sea Dios nos presenta la posibilidad y necesidad de también alabar y exaltar a Cristo. Hasta ahí el capítulo del día de hoy sobre el tema de la deidad. ¿Comentarios al respecto? Profesor, yo tengo una duda un tanto herética A ver, respecto compártanos. Pero cuidadito con andar cogiendo los palos y las cañas y todas esas cosas de fuego por ahí, lo que voy a decir. A ver, para que no haya testigos.